제2의 방시혁이다. 아유, 이건 아닙니다. BTS의 처음을 보는 것 같다, 이 사람들. 그건 같이 아니시고요. 보여줄 게 아직 많거든요. 정말 준비가 많이 되어 있는 친구들이라서 지켜보시는 재미가 좀 있지 않을까, 친구들. Hola Gaby, soy Lirionni. En el video de hoy les voy a explicar qué está pasando con el grupo de K-pop 50-50, que es lo más hablado del momento. Tal vez su nombre no les resulte muy familiar, pero estoy segura que han escuchado alguna vez su canción hit Cupid, un tema que tuvo un impacto viral en las redes sociales y que ha acumulado millones de reproducciones en Spotify. Además, 50-50 es conocido por ser el grupo de K-pop que más rápidamente ha entrado en las listas de los Hot 100 de Billboard y en las listas de Reino Unido, y se convirtió en el grupo de mujeres de K-pop con más tiempo en ambas listas. A pesar de haber debutado en noviembre de 2022, este increíble recorrido en menos de un año les ha valido el apodo de el grupo milagroso de una pequeña agencia. Su agencia se llama Otrek y es una agencia nueva y poco conocida, pero aún así logró un impacto extraordinario a nivel internacional. El inicio de 50-50 era prometedor y su futuro parecía muy brillante, pero recientemente nos encontramos con la inesperada noticia de que el grupo ha entrado en una batalla legal y que se quieren ir de la agencia. El grupo tenía un montón de proyectos interesantes, como la participación en la banda sonora de la película de Barbie, pero salvo esto, todo lo demás se canceló. Se dice que tenían planeado anuncios comerciales junto a un futbolista importante, anuncios para una empresa global de electrónica y apariciones en programas de entretenimiento populares. La participación en noviembre en el concierto en Londres, en conmemoración del aniversario número 140 de la diplomacia entre Corea del Sur y el Reino Unido, se canceló, lo mismo que para la presentación en KCON en LA en agosto. Hoy vamos a ver cómo llegaron a esto y por qué existe el temor de que 50-50 quede en la historia únicamente como un grupo viral con un One Hit Wonder, o sea, con una única canción exitosa. Yo soy Lirionni. Si quieres enterarte de las últimas novedades de Corea, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Y ahora sí, si estás preparado, comenzamos. Primero tenemos que saber cómo nació el grupo y para ello tenemos que conocer tres figuras claves. Uno es el señor Chon, que es el CEO de la agencia Otrek. El segundo es el señor An, que es el CEO de la empresa The Givers, también conocido como Ji-an por las siglas de su nombre S de Song y de Il y su apellido An, Ji-an. Él es el productor externo de 50-50. Luego tenemos el señor K, que es el CEO de Kemp, una productora de espectáculos que organiza festivales de K-pop con sede en Estados Unidos. Bueno, la cosa empezó así. El CEO de Otrek quería crear un grupo de K-pop global y en el concierto de Kemp en Singapur tuvo la oportunidad de conocer a los organizadores, al CEO, que era el señor K, y al señor An o Jian, que en ese entonces era empleado de Kemp. El señor An también contaba con la experiencia previa como productor. El CEO de Otrek le pareció buena idea unir sus fuerzas con Kemp porque sabía que tenía mucha experiencia en marketing global, así que le propuso trabajar juntos y nació el proyecto de 50-50 que se puso en marcha en noviembre de 2019. De diciembre de 2019 hasta fines del 2020, Otrek pasó un año reuniendo aprendices y fue seleccionando miembros a través de evaluaciones mensuales. El grupo pasó de 12 miembros en 2020 a 5 en 2021 y finalmente a 4 en el 2022, que son Aran, Shio, Sena y Kina. Kemp también ayudó con el proceso de selección y también ayudaron a buscar canciones para el grupo. Sin embargo, el papel de Kemp terminó en enero de 2021 debido a desacuerdos entre Otrek y el señor K, aparentemente por diferencias en la estrategia global. De ahí el CEO de Otrek buscó un reemplazo y el señor An quiso tomar el lugar, así que él junto con otros dos empleados de Kemp renunciaron y formaron su propia empresa que se llama The Givers. Otrek decidió subcontratar a The Givers como productor externo para continuar con el proyecto de 50-50. Para que quede claro, el contrato de las chicas está hecho con Otrek y no tienen relación directa con The Givers porque ellos son solo los productores externos, aunque toda la comunicación de las chicas era con el señor An, el CEO de The Givers. O sea, las chicas tenían mucho más trato y hablaban más con The Givers que con Otrek. Bueno, lo que hicieron estas dos empresas fue dividir los roles. El CEO de Otrek se encargaba de conseguir el dinero y The Givers del entrenamiento de las chicas. Para debutar un grupo de chicas, normalmente se necesitan aproximadamente
aproximadamente 2.000 millones de wones, que serían como 1,5 millones de dólares en promedio por año. Y es conocida la historia de que el CEO de Utrecht vendió hasta su coche importado y su reloj de lujo con 10 años de antigüedad, y que incluso invirtió todos los ahorros de la vida de su madre de 90 años, que eran alrededor de 80.000 dólares. En total, Utrecht invirtió unos 8.000 millones de wones, que son como 6 millones de dólares. Se sabe que los grupos de K-pop, cuando empiezan, y más si vienen de una empresa chica, viven en malas condiciones. Pero en el caso de las chicas de 50-50, el CEO de Utrecht les consiguió un lugar para vivir en el lujoso barrio de Gangnam para que las 4 chicas vivan bien. Era de 3 habitaciones y 2 baños, y el alquiler mensual era de 2,5 millones de wones, unos 2.000 dólares por mes. También recibían lecciones de todo tipo, como canto, teoría musical, rap, danza, inglés, deportes y actuación. Solo entrenamiento se gastó entre 20 a 30.000 dólares al mes. En cuanto a la producción de los videos musicales, se destinó alrededor de 700.000 dólares. Por otro lado, ¿qué hizo el productor? El señor An se encargó de seleccionar la canción perfecta para el grupo. Después de revisar unas 2.000 canciones, finalmente decidió que Cupid era la adecuada. Esta canción fue creada por unos estudiantes suecos de una escuela de música, pero el señor An compró los derechos de autor y lo arregló de forma que suene más al estilo K-pop. El pago fue realizado primero por el señor An en enero, pero el CEO de Utrecht se lo reembolsó por 9.000 dólares como pago de la canción más tarde, después de haber conseguido fondos suficientes gracias a una inversión en marzo. El 26 de abril, el CEO de Utrecht le escribió al productor: "Felicidades, Jean, tendrás una gran ganancia por los derechos de autor". Y el señor An le contestó: "Solo tengo una pequeña participación porcentual, no será gran cosa". Entonces el CEO le dijo: "Espero que la próxima puedas participar más en la letra y tener un mayor porcentaje". El productor le dijo una pequeña participación, pero si vemos en la lista de los derechos de autor de Cupid, el 95% de los derechos está a nombre del productor Jean y de su empresa The Givers, dividido en 28,65% y 66,85% respectivamente. El resto, un 4%, lo tiene otro empleado de The Givers y el 0,5% lo tiene Hina, miembro de 50-50. Esto resultó ser una sorpresa para el CEO de Utrecht, porque no sabía que el productor y su empresa eran los dueños de casi toda la canción, y además, si el CEO le pagó los 9.000 dólares, ¿no debería Utrecht ser dueño de la canción también? El productor An explicó que Cupid ya era una canción que su empresa tenía antes del proyecto y que después se trabajó como una canción de 50-50. Según An, el pago de los 9.000 dólares que le hizo Utrecht fue por la producción musical, no como la compra de los derechos, y dice que a ellos sí les corresponde porque compraron los derechos de propiedad intelectual a los estudiantes. Pero luego salió otra evidencia, un audio donde el CEO de Utrecht le pregunta por qué los estudiantes no están en los créditos, y el señor An le dice que era porque se tarda 3 meses por un problema de editor, y que se puso primero a él porque es un productor nacional y es más rápido, pero la realidad es que hasta la fecha no hubo ningún cambio en los derechos de autor. 지금 2달 됐는데 아직도 안 올라갔어요? 그거는 3개월 걸려요. I'm so sorry. Luego de que salga este audio, el productor dijo que no quería hacer comentarios adicionales. El CEO de Utrecht también acusa de que el señor An intentó llevarse a las chicas para aprovecharse del éxito que tienen y que estuvo tramando robar el grupo con Warner Music Korea, con el que tenían un partnership. Warner, por su parte, negó las acusaciones ese mismo día, diciendo que eran infundadas, pero el CEO de Utrecht reveló la grabación de una llamada que tuvo con el señor Yoon, el ejecutivo de Warner Music Korea. 제가 그 안성일 대표한테는 네, 바이아웃을 하는 걸로 저희가 200억 제안을 드린 게 있어요. 전 못 들어봤습니다. 못 들어보셨다고요? 예, 바이아웃이라는 게 뭐예요? 그 아이들을 다 이제 그 인수하고 뭐 이런 식으로 말씀을 드린 거. El señor Yoon menciona que conversó con el productor Xian en el pasado y que le ofreció 20.000 millones de wones para comprar el grupo, y el CEO de Utrecht dice que no sabía nada sobre eso. Con respecto a esta llamada, el señor An admitió que hubo una propuesta por parte de Warner y que se lo transmitió al CEO de Utrecht, pero que no se trataba de comprar el grupo en sí, sino que era un record deal, un acuerdo de sello. Si aceptaba, Utrecht pasaría a estar bajo el sello de Warner y Warner le daría financiación e infraestructura. Y supuestamente
esto no beneficiaría en nada al señor An porque él es externo, así que se lo transmitió solo para que Utrecht y el grupo le vaya mejor. Igualmente Utrecht no estaba interesada en esto porque planeaba cotizar en bolsa. Además, The Givers reveló que su contrato con Utrecht terminó y que solo ayudan en la promoción global, y la razón de por qué se separaron es porque Utrecht no tenía presupuesto suficiente y la carga de trabajo era excesiva. 15명에서 20명이 해야 되는 일을 6명, 7명에서 했던 것 같아요. Mientras tanto, Utrecht denunció a The Givers justamente por tomar propiedad de los derechos de autor de Cupid sin informarles, y además los acusó de interferir en el proceso de transferencia de responsabilidades al eliminar la cuenta de correo de la empresa, borrar documentos relacionados con el proyecto y dañar registros electrónicos, además de cometer fraude y actos de malversación en desempeño de sus funciones. The Givers niega todo y aclara que sí cerraron todas las operaciones legalmente al finalizar el contrato. Bueno, a todo esto, ¿qué se sabe de las miembros de 50-50? Todo esto estalló en medio de un descanso temporal porque el 2 de mayo, Aran, una de las miembros, se sometió a una cirugía por problemas de salud y actualmente se está recuperando. No se sabe exactamente la causa, pero la agencia había comentado que ella había sentido una molestia mientras practicaba y cuando fueron al médico le dijeron que se tenía que operar. También habían dicho que iba a tardar como 1 o 2 meses en recuperarse. Cuando se hizo público el problema entre la agencia y el productor, también se reveló que el 19 de junio, las integrantes de 50-50 habían solicitado la suspensión de sus contratos exclusivos con la agencia. Además, se descubrió que en ese mismo día, cada una de las integrantes presentó solicitudes de registro de marca para 50-50 y sus nombres artísticos individuales. El CEO de Utrecht afirma que se enteró de estas solicitudes a través de las noticias, pero él ya había presentado una solicitud para ser dueño de la marca de 50-50 en inglés antes que ellas. Eso ya lo había hecho el 15 de mayo y posteriormente presentó otra solicitud adicional para otra categoría el 15 de junio. Las integrantes pidieron la marca en coreano, pero Utrecht sostiene que es poco probable que se les apruebe, ya que en inglés es similar y la agencia ya había presentado su solicitud antes que ellas. Habría que ver más adelante cómo queda este tema. Bueno, entonces, ¿cuáles son las razones por las que 50-50 pide anular los contratos con la agencia? Los miembros dicen que la confianza que tenían con la agencia se ha derrumbado por completo porque acusan a la agencia de omitir ingresos y de no ser transparentes con la liquidación financiera, violar su obligación de cuidar la salud física y mental de los miembros porque las habían obligado a promover actividades del grupo sin tener en cuenta el estado de salud de las chicas, y por último dicen que hubo falta de recursos humanos y financieros en brindarles apoyo. También rechazaron las afirmaciones de la intervención de fuerzas externas como una forma de desviar la atención del verdadero problema. Con respecto a que la agencia no les pagó, es importante tener en cuenta que los grupos de K-pop tardan al menos 2 a 3 años para recibir pagos significativos porque primero la agencia debe recuperar toda la inversión, así que esto generó confusión entre el público sobre por qué 50-50 acusaba a su agencia de no pagarles, pero más tarde se reveló que no era por el pago en sí mismo, sino por el tema de la transparencia en los cálculos. Según las integrantes, el CEO de Utrecht firmó un acuerdo de distribución anticipada de 9.000 millones de wones, aproximadamente 8 millones de dólares, con la distribuidora de música Interpark. Pero las chicas sospechan que más de 6.000 millones de wones se utilizaron para la producción del álbum y esos ingresos no volvieron, sino que fueron a otra empresa que aparentemente tiene el CEO de Utrecht, que se llama Star Crew Entertainment. Ellas dicen que todo esto se hizo sin su consentimiento y que tampoco fueron informadas adecuadamente sobre este contrato. Ante esto, el lado de Utrecht refutó diciendo que hay malentendidos significativos o distorsiones intencionales porque asegura que las chicas firmaron el contrato exclusivo con Star Crew Entertainment y estuvieron de acuerdo. En cuanto a los retrasos en el registro de los ingresos de Star Crew Entertainment, explicó que se deben a diferencias de tiempo y a errores cometidos por el proveedor externo de Givers y que no había sido intencional. Después tenemos el tema de si realmente la agencia ignoró la condición de salud de los miembros, pero se revelaron conversaciones en mensaje donde el CEO había expresado su preocupación a un empleado de The Givers, que era el encargado de comunicarse y manejar a las chicas. Y ahí vemos que el CEO le preguntó sobre la cirugía de Aran y le pidió que hablara bien con los padres. Incluso menciona que oró por el bienestar de ella. También dice que cada vez que preguntaba para visitarlas a la sala de práctica, este empleado le respondía que las chicas se sentían incómodas y al final no iba para evitar distraerlas. Incluso se sabe que iban a grabar un video musical para la canción de Barbie, pero que no se realizó por el estado de salud de Aran.
También habían acusado a la agencia de revelar la razón de la cirugía de Aran sin su consentimiento, pero el hecho es que su enfermedad se reveló a los medios después de haber solicitado la suspensión de sus contratos. El CEO de Atreq dice que recientemente trató de comunicarse directamente con las chicas y que intentó visitarlas a sus casas, pero que no tuvo éxito. Expresó su pesar por el sufrimiento de las chicas y quiere llegar a un acuerdo. Sigue insistiendo que todo es por la intervención de fuerzas externas y que quiere llegar a una negociación armoniosa con las integrantes. Bueno, para ordenarles un poco todo lo que les expliqué, la agencia acusa que The Givers se quieren llevar a las chicas y que las chicas están siendo influenciadas por The Givers. The Givers niega todo y además niega que se hayan apropiado ilegalmente de los derechos de autor de la canción Cupid. Por otro lado, las chicas dicen que perdieron toda la confianza con su agencia y se quieren ir. La opinión pública actual es variada. La mayoría de las personas sienten lástima por el CEO de Atreq, quien invirtió mucho en el grupo y no podrá recuperar su inversión. Consideran que The Giver se volvió codicioso al buscar tener las ganancias del 95% de la canción Cupid. Por otro lado, hay quienes creen que los miembros de 50-50 están perdiendo una oportunidad única en la vida, ven difícil que puedan recuperarse de esta situación y que vuelva a surgir otra oportunidad similar en el futuro. Además, se lamenta la pérdida de esta oportunidad de crecimiento y el impacto negativo que tiene en el sueño de las agencias pequeñas y medianas. Sin embargo, es importante destacar que todavía es demasiado pronto para determinar qué sucederá con el grupo en el futuro. Además, todas las denuncias y los juicios están en proceso. Hay que ver si se comprueba quién dice la verdad. Bueno, ¿cómo ves la situación? ¿50-50 debería quedarse en la agencia o se deberían ir? ¿Cómo se podría resolver de manera adecuada y equitativa la disputa entre el grupo y su agencia? Déjenme sus opiniones en los comentarios y si valoras todo el trabajo de investigar y armar este video para ustedes, no te olvides de dejar tu like y suscribirte en el canal. 좋아요와 구독을 눌러주세요. 짝이요 미스.